La primera gota cayó exactamente a las 3 de la madrugada. Inés Cárdenas despertó con el sonido. Un goteo lento, pesado, como aceite espeso golpeando el suelo de madera. Durante un momento permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando la respiración profunda de Esteban a su lado, el viento del Pacífico golpeando las contraventanas. Después vino otra gota. Y otra. No era agua. Se incorporó lentamente, sus pies descalzos tocando el piso helado. La habitación olía diferente, algo metálico, antiguo, como monedas oxidadas dejadas bajo la lluvia. Encendió la lámpara de aceite con manos temblorosas, y la luz amarillenta reveló lo que su instinto ya sabía. La pared frente a su cama lloraba sangre. No era una filtración. No era humedad con óxido. Era sangre fresca, oscura, descendiendo en hilos delgados desde el techo, formando pequeños charcos en el suelo. Las gotas caían con un ritmo casi hipnótico, y en el silencio de la noche, Inés podía jurar que escuchaba algo más. Un murmullo bajo, como voces sofocadas detrás del adobe. «Esteban». Su voz salió quebrada. «Esteban, despierta». Su esposo se movió, gruñendo, y cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirar hacia la pared. Su rostro se volvió ceniciento. No había sorpresa en su expresión, solo reconocimiento. «Ya comenzó», murmuró, y había algo terrible en su resignación. «¿Qué comenzó? ¿Qué demonios es esto?» Esteban se levantó, caminando hacia la pared con pasos lentos, casi ceremoniosos. Extendió su mano y tocó uno de los hilos de sangre. Cuando retiró los dedos, estaban manchados de rojo oscuro. Se los llevó a la nariz, inhaló profundamente y cerró los ojos. «Es real», dijo, como si hubiera esperado lo contrario. «Es real y es tiempo». Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había vivido en esta casa durante 17 años. Había criado a sus 3 hijos entre estas paredes gruesas y frías. Había soportado los inviernos brutales de Valparaíso y los veranos donde el calor quedaba atrapado en los corredores estrechos. Había escuchado las historias que los aldeanos contaban, que la casa Cárdenas estaba construida sobre algo malo, que las minas de salitre bajo sus fundaciones habían visto cosas que ningún cristiano debería presenciar. Pero Esteban siempre decía que eran supersticiones. Cuentos para asustar niños. «Necesito que me expliques», exigió Inés, agarrando el brazo de su esposo. «Ahora». Esteban la miró, y en sus ojos había un dolor tan profundo, que por un momento ella casi retrocedió. «Hay un precio por lo que somos, por todo lo que tenemos. Mi padre me lo dijo cuando cumplí 15 años, y su padre se lo dijo a él. Pensé que tendríamos más tiempo». Antes de que Inés pudiera responder, un grito rasgó el silencio de la casa. Era Rafael. Corrieron por el pasillo, sus pasos resonando contra el piso de madera. La puerta de la habitación de su hijo mayor estaba entreabierta, balanceándose levemente. Inés la empujó con fuerza, y lo que vio le heló la sangre. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente estiradas, como si nadie hubiera dormido allí. Los zapatos de Rafael alineados junto a la cómoda, su ropa doblada. Todo en orden perfecto, demasiado perfecto. Pero en la pared sobre la cabecera había una mancha. Una huella de mano, estampada en sangre fresca, con los dedos extendidos como si alguien hubiera intentado aferrarse a algo mientras era arrastrado hacia adentro. «Rafael». Inés apenas reconoció su propia voz. «¿Rafael?» Un golpe respondió desde dentro de la pared. Luego otro. 3 golpes lentos, deliberados, exactamente donde estaba la huella de sangre. Lucía apareció en el umbral de la puerta, con su camisón blanco y el cabello negro cayendo sobre sus hombros. A sus 14 años, tenía la misma mirada penetrante de su abuela, muerta hacía años en circunstancias que nadie en la familia discutía. «Lo escuché», susurró, «toda la noche. Golpeaba desde adentro mamá. Decía mi nombre». Esteban se acercó a la pared, presionando su oído contra el adobe. Su rostro se contrajo. «Está ahí. Puedo oírlo respirar». Inés quiso gritar. Quiso destrozar la pared con sus propias manos. Pero algo en la expresión de su esposo la detuvo. Había aceptación allí,
como si esto fuera inevitable. ¿Cuánto sabías? La pregunta salió como acusación. ¿Cuánto tiempo has sabido que esto podía pasar? Esteban cerró los ojos. Toda mi vida. El resto de la noche fue una pesadilla fragmentada. Esteban despertó a los trabajadores de la propiedad, hombres curtidos por años de labor en las minas cercanas. Trajeron mazos y palas, decididos a derribar la pared. Pero cuando el primer mazo golpeó el adobe, un aullido brotó desde las profundidades, no humano, demasiado grave y resonante para provenir de una sola garganta. Los trabajadores retrocedieron, persignándose. Uno de ellos, un anciano llamado Fermín que había trabajado para la familia desde que era joven, negó con la cabeza. No podemos, don Esteban. Usted sabe que no podemos. Esta casa tiene hambre. Es mi hijo, rugió Esteban, agarrando el mazo él mismo. Pero cuando lo levantó, Inés vio algo que la aterrorizó más que la sangre en las paredes. Su esposo temblaba. No de esfuerzo, de miedo. Bajó el mazo lentamente. Los trabajadores se marcharon al amanecer. Lucía se encerró en su habitación negándose a salir. El pequeño Tomasito, de apenas 7 años, seguía a su madre por la casa como una sombra, sus ojos enormes y asustados. Inés intentó mantener la rutina, preparar el desayuno, limpiar, actuar como si el mundo no se hubiera desmoronado. Pero la sangre seguía goteando, ahora en el comedor, en el pasillo, en la cocina. Esa tarde, mientras Inés limpiaba por enésima vez el piso, Esteban la encontró en la biblioteca. Era una habitación pequeña, repleta de libros antiguos y documentos familiares. Él sostenía un sobre amarillento, sellado con lacre rojo. «Necesitas leer esto», dijo. Su voz apenas un susurro. «Es el contrato». Inés tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había un documento escrito en español antiguo, con letra elaborada y manchas que podrían haber sido vino o sangre. Lo leyó una vez, luego otra, porque su mente se negaba a procesar las palabras. En el año de nuestro Señor de 1847, yo, Matías Cárdenas, establezco este pacto con las entidades que moran bajo la tierra salina. A cambio de riqueza sin medida y prosperidad eterna para mi linaje, ofrezco lo siguiente. Cada tercera generación entregará 3 de sus descendientes. Serán tomados en la oscuridad, sus voces silenciadas, sus formas absorbidas por las paredes que esta fortuna construyó. Este precio es perpetuo e irrevocable. Al final del documento había firmas, decenas de ellas. Cada patriarca Cárdenas, generación tras generación, firmando con su propia sangre. La firma más reciente era de Esteban. «Lo hiciste», susurró Inés, y el papel cayó de sus manos. «Firmaste esto. Sabías que nos quitarían a nuestros hijos, y lo firmaste de todas formas. Mi padre me obligó». La voz de Esteban se quebró. Me dijo que si no lo hacía, toda la familia moriría. Que las paredes nos consumirían a todos, no solo a 3. Pensé que encontraría una forma de romperlo antes de que llegara el momento. Inés lo abofeteó. El golpe resonó en la biblioteca silenciosa. Rafael está atrapado en esa pared por tu cobardía. Esteban no se defendió. Simplemente asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé. Y Lucía será la siguiente. Y después Tomasito. A menos que... ¿A menos que qué? Él miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a descender sobre el Pacífico. A menos que encontremos lo que mi bisabuelo enterró bajo esta casa. El corazón del contrato. Si podemos destruirlo antes de que se complete el ciclo, tal vez podamos salvarlos. Esa noche, Esteban reunió a la familia en el comedor. Era una tradición sagrada. Nadie comía hasta que él terminara su oración. Pero esta vez, las palabras eran diferentes. No eran en español. No eran en ningún idioma que Inés reconociera. Sonaban guturales, antiguos, como si las sílabas estuvieran diseñadas para gargantas que no eran humanas. Mientras Esteban recitaba, Inés observó las paredes. Los hilos de sangre comenzaron a moverse, deslizándose hacia arriba en lugar de caer, formando patrones. Letras. Nombres. Rafael Cárdenas, leyó en voz alta, y su corazón se detuvo. Junto al nombre de su hijo, había otros.
Decenas, centenares, todos tachados con sangre seca. La historia completa de la familia Cárdenas, escrita en las paredes que los contenían. Tomasito comenzó a llorar. Lucía miraba fijamente su propio nombre, ya escrito, esperando ser tachado. Cuando la oración terminó, el silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Entonces, desde algún lugar profundo bajo sus pies, vino un sonido. No era un crujido, no era el viento. Era una respiración. Lenta, húmeda, colosal. Como si algo inmenso acabara de despertar después de décadas de sueño. Esteban cerró los ojos. Ya viene, el que reclama las deudas. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Escuchaba los golpes, ahora constantes, rítmicos, viniendo de todas las paredes de su habitación. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Como un corazón latiendo. Como alguien llamando a una puerta que no debería abrirse. Se levantó, encendiendo su vela, y caminó hacia la pared más cercana. Presionó su oído contra ella, y contuvo la respiración. Lucía. La voz de Rafael era apenas un susurro, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Lucía, no dejes que te tomen. Corre. Corre antes de que... Su voz se cortó con un grito ahogado. Lucía retrocedió, tropezando con su cama. La vela cayó al suelo, apagándose, y la oscuridad la envolvió completamente. En esa oscuridad, sintió algo. Un aliento cálido contra su nuca. Dedos fríos rozando su hombro. Cuando logró encender otra vela con manos temblorosas, estaba sola. Pero en el espejo de su tocador, reflejado detrás de ella, había una figura. Borrosa, sin rostro definido, simplemente observando. Se giró. No había nadie. Miró el espejo de nuevo. La figura seguía allí. A la mañana siguiente, Lucía bajó las escaleras con ojeras profundas. Encontró a su madre en la cocina, frenéticamente limpiando sangre del piso. Había más que ayer. Mucho más. Mamá, dijo Lucía, su voz firme a pesar del terror que sentía. Necesito mostrarte algo. La llevó a la biblioteca, donde su padre había dejado el contrato la noche anterior. Pero Lucía no buscó el documento. En su lugar, apartó una estantería pesada, revelando una grieta en la pared que Inés nunca había notado. Dentro de esa grieta había un libro. No era un libro normal. Estaba encuadernado en algo que parecía cuero, pero con una textura equivocada. Demasiado suave, demasiado pálida. Las páginas eran pergamino amarillento, y cuando Lucía lo abrió, Inés vio que cada página contenía un nombre, los mismos nombres que ahora decoraban las paredes. Pero estos nombres tenían fechas, fechas de nacimiento, fechas de desaparición. Lo encontré anoche, explicó Lucía. Mientras todos dormían. Papá no sabe que existe. Inés pasó las páginas con horror creciente. Generaciones completas de Cárdenas, registradas meticulosamente. Y al final del libro, en las últimas páginas, estaban ellos. Rafael, marcado con la fecha de ayer. Lucía. Tomasito. Y debajo de sus nombres, escritas con tinta roja fresca, estaban 3 palabras en ese idioma antiguo y terrible. ¿Puedes leerlo?, preguntó Inés. Lucía asintió lentamente. No sé cómo, pero... sí. Dice, el ciclo debe completarse. 3 almas antes de la luna nueva. O la casa entera caerá. Inés miró por la ventana. La luna era apenas una astilla delgada en el cielo nocturno. Les quedaban 3 días. Esa tarde, mientras Esteban dormía agotado en su estudio, Inés y Lucía exploraron los sótanos. La casa Cárdenas estaba construida sobre las antiguas minas de salitre, y había túneles que se extendían bajo los cimientos. Túneles que la familia nunca había explorado completamente. Llevaban lámparas de aceite y palas. El aire bajo tierra era pesado, cargado con olor a sal y algo más. Algo orgánico y putrefacto. Las paredes aquí también lloraban, pero no sangre. Un líquido claro, viscoso, que brillaba débilmente en la oscuridad. Mamá, mira. Lucía señaló hacia el suelo. Había huellas. Huellas de pies descalzos, frescas, llevando más profundo en la oscuridad. Huellas del tamaño de Rafael.
Siguieron el rastro durante lo que pareció horas. Los túneles se retorcían y bifurcaban, creando un laberinto subterráneo. Pero las huellas nunca se desviaban. Llevaban en línea recta hacia algún punto central. Finalmente, llegaron a una cámara. Era circular, con paredes de piedra negra que parecían absorber la luz de sus lámparas. En el centro había un pozo. No muy ancho, quizás 1 metro de diámetro, pero increíblemente profundo. Cuando Inés dejó caer una piedra, nunca escuchó el impacto, y alrededor del pozo, grabadas en el suelo, había las mismas palabras del libro. Cientos de veces, formando círculos concéntricos, escritas en lo que claramente era sangre. Este es el origen, susurró Inés. Aquí es donde Matías hizo el pacto. Lucía se acercó al borde del pozo, mirando hacia la oscuridad. Rafael está ahí abajo, ¿verdad? Antes de que Inés pudiera responder, una voz emergió del pozo. No era la voz de Rafael. Era algo más profundo, múltiple, como si docenas de voces hablaran al unísono. 3 almas. El contrato debe cumplirse, o todos caerán. Lucía retrocedió, pero sus pies resbalaron en el suelo húmedo. Inés la agarró justo antes de que cayera, pero en ese momento, algo emergió del pozo. No era una mano. No exactamente. Era algo que había sido una mano una vez, pero que había cambiado, fundido con la piedra y la carne de otros. Dedos demasiado largos, articulaciones en lugares equivocados, cubiertos con ese líquido brillante. La mano agarró el tobillo de Lucía. Inés gritó, tirando de su hija con toda su fuerza. Hubo un momento de tensión terrible, donde sintió que Lucía sería arrastrada hacia abajo. Pero entonces, algo se rompió. No físicamente, sino en el aire mismo. Y la mano se retiró, siseando. Corrieron. No miraron atrás. No se detuvieron hasta que emergieron a la luz del día, jadeando, cubiertas de ese líquido viscoso. Esteban las esperaba en la entrada del sótano. Su expresión era inescrutable. Encontraron el pozo. No era una pregunta. ¿Por qué no nos dijiste? Inés lo enfrentó, furia reemplazando al miedo. ¿Por qué no nos advertiste que hay algo viviendo allá abajo? Porque, dijo Esteban lentamente, no está viviendo. Está esperando. Esperando que el contrato se complete para poder finalmente morir. Inés parpadeó. ¿Qué? Esteban señaló hacia la casa, hacia las paredes que sangraban. Cada alma que toma, cada Cárdenas que absorbe, es un paso más cerca de su liberación. Mi bisabuelo no hizo un pacto con un demonio. Hizo un pacto con algo que quería escapar de un infierno peor. Y nosotros somos el precio de esa libertad. Lucía se tambaleó, y su madre la sostuvo, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que nos tome? ¿Nos sacrificamos para que esa cosa pueda ser libre? No, dijo una voz pequeña detrás de ellos. Tomasito estaba en el umbral de la puerta, sosteniendo el libro de cuero que Lucía había escondido. Sus ojos, normalmente tan inocentes, brillaban con una comprensión que no debería tener a su edad. Hay otra forma, dijo el niño, y cuando abrió el libro, las páginas se voltearon solas, deteniéndose en una sección que ninguno de ellos había visto antes. Pero alguien tiene que quedarse, alguien tiene que tomar el lugar del guardián. Esteban palideció. No. Tomasito, cierra ese libro ahora. Pero el niño continuó leyendo, su voz clara y firme. Si un Cárdenas acepta voluntariamente convertirse en el nuevo guardián del pozo, los otros pueden irse. Pero debe hacerse antes de que se complete el ciclo, y el guardián nunca puede abandonar la casa. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente Esteban habló. Yo lo haré. Yo soy quien firmó el contrato. Es mi responsabilidad. No. Inés negó con la cabeza. Si te quedas, ¿qué nos garantiza que la maldición no continuará? Eres parte del linaje, eres parte del problema. La discusión se extendió hasta el anochecer. Mientras tanto, las paredes sangraban más copiosamente. Los golpes se volvieron constantes, frenéticos, y cuando cayó la noche, apareció un nuevo nombre en las paredes, Lucía Cárdenas. La niña lo vio y no lloró. Simplemente tocó las letras de sangre y cerró los ojos. Lo haré yo,
dijo tranquilamente. Seré el guardián. No. Inés la abrazó con fiereza. Eres una niña. No voy a permitir que... Mamá. Lucía la interrumpió suavemente. Ya me está llamando. Puedo sentirlo. Si no acepto, me llevará de todas formas. Pero si me quedo por voluntad propia, tú y Tomasito pueden irse. Pueden estar a salvo. Esa noche, nadie durmió. Inés sostuvo a sus dos hijos restantes, memorizando cada detalle de sus rostros, sabiendo que el amanecer traería una elección que destrozaría su alma, sin importar qué decidieran. Y en algún lugar detrás de las paredes, Rafael gritaba sin voz, atrapado en un lugar entre la vida y la muerte, esperando que sus hermanos lo alcanzaran en la oscuridad eterna. Cuando el primer rayo de sol tocó las ventanas de la casa Cárdenas, Lucía se levantó. Se vistió con su mejor vestido, el azul que su abuela le había regalado. Se peinó cuidadosamente. Y bajó las escaleras con pasos firmes. En la biblioteca, abrió el libro de cuero y leyó las palabras del ritual de aceptación. Su voz no temblaba. Las paredes dejaron de sangrar. Los golpes cesaron. Y en el silencio que siguió, Inés supo que había perdido a su hija. Lucía no desapareció inmediatamente. Esa fue la parte más cruel. Durante 3 días, permaneció en la casa, moviéndose como siempre, hablando, comiendo. Pero algo fundamental había cambiado. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora tenían una cualidad vidriosa, distante, como si mirara a través de las personas en lugar de verlas. Y cuando tocaba las paredes, éstas respondían. El sangrado cesó por completo. Los golpes desaparecieron. La casa, que había estado respirando y pulsando con vida maligna, se calmó. Pero Inés sabía que era una calma engañosa. El momento antes de que el depredador cerrara sus mandíbulas. El cuarto día, Lucía dejó de hablar. Simplemente caminaba por los pasillos, trazando los patrones de sangre seca con sus dedos, murmurando en ese idioma antiguo que Esteban usaba en sus oraciones. Tomasito intentó acercarse a su hermana, pero Inés lo detuvo. Había algo en la forma en que Lucía se movía ahora, demasiado fluida, demasiado silenciosa, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Se está convirtiendo, dijo Esteban esa noche, mirando a su hija desde la puerta de la biblioteca. El ritual la está transformando. En 3 días más, será parte de la casa, para siempre. Inés lo enfrentó, su rostro demacrado por la falta de sueño y el dolor. Tiene que haber otra forma. Tiene que haberla. Si la hubiera, Esteban cerró los ojos. Mi padre la habría encontrado. O su padre. O el padre de su padre. Hemos estado atrapados en este ciclo durante casi un siglo, Inés. Somos parásitos viviendo de un pacto podrido, y este es el precio. Esa noche, Inés no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando los sonidos de la casa, los crujidos normales de la madera, el viento, el ocasional paso de Lucía por el pasillo, sentimientos. Pero había algo más, un susurro, tan bajo que casi lo confundió con su imaginación. Se levantó, siguiendo el sonido hasta la habitación de Rafael. La puerta estaba entreabierta. No la había abierto desde la desaparición de su hijo. No podía soportar ver esa cama vacía, esos zapatos perfectamente alineados. Pero ahora, empujó la puerta lentamente. La habitación estaba helada. Su aliento formaba nubes blancas en el aire. Y en la pared donde había estado la huella de sangre de Rafael, ahora había palabras, grabadas en el adobe como si alguien las hubiera tallado desde adentro. Mamá, ayuda, duele. Inés cayó de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. Rafael, mi niño, ¿dónde estás? La pared tembló. El yeso comenzó a agrietarse y por un momento, solo un instante horrible, Inés vio un rostro presionando desde adentro. Los rasgos de Rafael distorsionados, su boca abierta en un grito silencioso, sus ojos suplicantes. Entonces la pared se solidificó nuevamente, y el rostro desapareció. Pero Inés lo había visto. Su hijo estaba vivo, atrapado, consciente, sufriendo, pero vivo. Y si estaba vivo, podía ser salvado. Se levantó con una determinación renovada. No aceptaría esto. No permitiría que la cobardía de generaciones pasadas condenara a sus hijos. Había traído 3 vidas al mundo,
y sacaría a las 3 de esta pesadilla, sin importar el costo. Al día siguiente, mientras Esteban dormía, agotado por noches de vigilias inútiles, Inés regresó a la biblioteca. El libro de cuero seguía allí, abierto en la página del ritual de aceptación que Lucía había leído. Pero Inés buscó más allá, pasando páginas y páginas de nombres tachados, hasta que encontró algo diferente. Un diagrama. Estaba dibujado con tinta negra y detallaba la estructura de la casa, pero no como Inés la conocía. Este plano mostraba algo más profundo. Cámaras ocultas, túneles que no aparecían en ningún mapa, y en el centro, marcado con un símbolo que parecía un corazón sangrante, estaba el pozo. Pero había algo más. Líneas rojas conectaban el pozo con puntos específicos de la casa. 5 puntos. Y en cada punto había una inscripción. Ancla de almas. Inés trazó las líneas con su dedo. Si el pozo era el corazón de la maldición, estas anclas eran las venas que la mantenían viva. Destruir el pozo directamente podría ser imposible, pero cortar sus conexiones. «Estás pensando en hacer algo estúpido», dijo una voz detrás de ella. Inés se giró bruscamente. Lucía estaba en el umbral, observándola, pero su expresión era diferente. Por un momento, había un destello de la niña que había sido. «Lucía». Inés se acercó cautelosamente. «¿Me escuchas? ¿Eres tú?» «Todavía», susurró su hija, y su voz sonaba distante, como un eco. «Pero no por mucho tiempo, mamá. Tienes que irte. Tienes que llevarte a Tomasito y huir antes de que...» Su voz se cortó abruptamente. Sus ojos se volvieron blancos, completamente blancos, sin iris ni pupila. Y cuando habló nuevamente, no era su voz. «El contrato debe cumplirse. 3 almas. La niña ha sido aceptada, pero el balance aún requiere 2 más. El hermano mayor está contenido. Queda 1. Tomasito». Inés sintió que su corazón se detenía. «No. No tocarás a mi hijo menor. Te llevaré lo que quieras, pero no a él». Los ojos de Lucía, o lo que controlaba a Lucía, se enfocaron en ella. «No tienes nada que ofrecer. Tu linaje es la moneda. Tu sangre es el pago. El pequeño será tomado esta noche, cuando la luna se oculte completamente». Entonces Lucía colapsó, y cuando Inés corrió a sostenerla, su hija estaba inconsciente, respirando apenas. Su piel estaba fría como mármol. No había tiempo para dudas. No había tiempo para planes elaborados. Inés cargó a Lucía hasta su habitación, la acostó cuidadosamente, y luego corrió a buscar a Tomasito. Lo encontró en el jardín, jugando solo con sus soldaditos de plomo. Cuando la vio, sonrió. Esa sonrisa inocente que partía el corazón de Inés porque sabía que pronto sería robada. «Tomasito», se arrodilló junto a él, tomando sus pequeñas manos. «Necesito que seas muy valiente. Vamos a irnos de esta casa. Esta misma noche». El niño inclinó la cabeza. «¿Y papá? ¿Y Lucía?» Inés no pudo responder. Las lágrimas la traicionaron. Tomasito, con esa terrible comprensión que los niños a veces tienen, simplemente asintió. «Está bien, mamá. Sé que Rafael se fue. Sé que Lucía se está yendo. No quiero irme también». «No lo harás», prometió Inés, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. «Te lo juro». Esa tarde, mientras Esteban estaba en el pueblo, buscando ayuda que Inés sabía que nunca llegaría, ella comenzó a prepararse. Siguiendo el diagrama del libro, localizó la primera ancla de almas. Estaba en el sótano, oculta detrás de una pared falsa. Cuando la encontró, casi vomita. Era un frasco de vidrio, sellado con cera negra. Dentro había algo flotando en un líquido turbio. Al principio pensó que era un órgano, un corazón quizás, pero cuando lo miró más de cerca, se dio cuenta de la horrible verdad. Era una mano pequeña, de un niño. Había 5 frascos, 5 anclas, 5 niños sacrificados para sellar el pacto original. Inés los destruyó todos. Uno por uno, los estrelló contra el suelo, observando cómo el líquido se derramaba y las pequeñas manos, preservadas durante décadas, finalmente se descomponían en cenizas. Con cada frasco roto, sintió algo cambiar en la casa. Las paredes temblaban. Un gemido bajo resonaba desde las profundidades. Cuando rompió el último, la casa entera se sacudió violentamente. El suelo se agrietó bajo sus pies,
y desde las fisuras emergió ese líquido brillante, viscoso, que había visto en los túneles. Inés corrió escaleras arriba, gritando el nombre de Tomasito. Lo encontró en su habitación, acurrucado bajo su cama, temblando. Lo sacó de allí, abrazándolo con fuerza mientras la casa continuaba sacudiéndose. ¿Qué hiciste? La voz de Esteban resonó desde el pasillo. Había regresado, y su rostro estaba lívido. ¿Qué demonios hiciste, Inés? Rompí las anclas, respondió desafiante. Si no puede sostener el pacto, no puede reclamar a nuestros hijos. ¡No entiendes! Esteban agarró su brazo con fuerza. Las anclas no solo sostenían el pacto, contenían lo que vive en el pozo, lo mantenían dormido. Ahora, un rugido emergió desde abajo. No era humano, no era animal. Era el sonido de algo antiguo y hambriento despertando después de un sueño demasiado largo. Las paredes comenzaron a sangrar nuevamente, pero esta vez no eran hilos delgados, era una cascada. La sangre brotaba de cada grieta, cada junta, cada rincón de la casa, inundando el piso, subiendo rápidamente. «¡Tenemos que salir!», gritó Inés, cargando a Tomasito. Corrieron hacia la puerta principal, pero esta no se abría. Esteban la golpeó, la pateó, intentó derribarla, pero era como si estuviera sellada desde el otro lado. Las ventanas también. La casa los había encerrado. «Lucía», susurró Inés, «está en su habitación». Subieron las escaleras, luchando contra la corriente de sangre que ahora les llegaba a las rodillas. El olor era abrumador, cobre y putrefacción. Tomasito tosía, tratando de no tragar ese líquido repugnante. Llegaron a la habitación de Lucía y encontraron la puerta cerrada. Esteban la derribó de una patada. La escena dentro los congeló. Lucía estaba de pie en el centro de la habitación, flotando a unos centímetros del suelo. Su piel había adquirido una palidez cadavérica, con venas negras visibles bajo la superficie. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera sumergida en agua. Y sus ojos, completamente negros ahora, los observaban sin reconocimiento. «La niña ya no está», dijo con esa voz múltiple y terrible. «Es parte de nosotros ahora. Parte de las paredes. Parte del hambre». «¡Lucía!». Inés extendió su mano. «Sé que puedes oírme. Sé que sigues ahí adentro. Lucha contra esto». Por un momento, los ojos de Lucía parpadearon. Un destello de color marrón apareció en ese mar de negro. Su boca se movió, formando una sola palabra silenciosa: «Corre». Entonces su cuerpo convulsionó violentamente. La sangre en el piso comenzó a moverse, fluyendo hacia ella, trepando por sus piernas como serpientes líquidas. Lucía gritó, un grito que era tanto dolor como rabia, y las paredes de su habitación comenzaron a cerrarse, no metafóricamente. Literalmente se movían, estrechándose, intentando aplastarlos. Esteban empujó a Inés y Tomasito fuera de la habitación justo antes de que la puerta se cerrara de golpe. Escucharon a Lucía gritar del otro lado, pero no podían hacer nada. Las paredes del pasillo también comenzaban a moverse, retorciéndose como músculo vivo. «El sótano», jadeó Esteban. «Es la única salida ahora. Los túneles de las minas». Descendieron, resbalando en la sangre, cayendo, levantándose, mientras la casa colapsaba a su alrededor. Alcanzaron la entrada del sótano justo cuando el techo del pasillo se derrumbaba detrás de ellos. En la oscuridad subterránea, con solo una lámpara de aceite que Esteban había logrado agarrar, avanzaron por los túneles. El líquido brillante cubría todo ahora, haciendo que el camino fuera traicionero. Y en la distancia, desde la dirección del pozo, venían sonidos, pasos, arrastrándose, acercándose. «No mires atrás», ordenó Esteban. «Pase lo que pase, no mires atrás». Pero Tomasito, con esa curiosidad fatal de los niños, giró su cabeza y vio lo que los perseguía. No era una sola cosa. Eran docenas. Figuras que habían sido humanas una vez, pero que ahora estaban fusionadas con la piedra, con la carne de otros, con la oscuridad misma. Reconoció algunos rostros, rostros de los retratos que colgaban en las paredes de la casa. Sus ancestros, todos los Cárdenas que habían sido tomados a lo largo de las generaciones, unidos en una masa retorcida de extremidades y bocas gritando. Y al frente de esa masa horrible, Tomasito vio a Rafael, su hermano mayor, o lo que quedaba de él.
arrastrándose en 4 patas como un animal. Su rostro estaba intacto, pero su cuerpo se había fusionado con las paredes del túnel, extendiéndose como raíces de un árbol enfermo. Tomasito, llamó Rafael, y su voz era clara. Normal, completamente consciente. Tomasito, ayúdame. Por favor. Duele tanto. No quiero estar aquí. No quiero ser esto. El niño comenzó a llorar. Inés lo cargó, cubriéndole los ojos, corriendo más rápido mientras Esteban iluminaba el camino delante. Alcanzaron una bifurcación. Esteban dudó, mirando ambos túneles. No sé cuál lleva afuera. No he estado aquí desde que era niño. Entonces elige, urgió Inés. Esteban señaló hacia la izquierda, y corrieron. El túnel se estrechaba, las paredes presionando más cerca, el techo bajando hasta que tuvieron que agacharse. Y entonces, justo cuando pensaban que estaban atrapados, vieron luz. Una abertura. Pequeña, apenas lo suficiente para que pasara una persona, pero era una salida. Empujaron a Tomasito primero. El niño se arrastró, llorando, emergiendo al aire fresco de la noche. Inés fue siguiente, raspando sus brazos contra la roca, sintiendo la libertad a solo metros de distancia. Esteban fue el último. Estaba a medio camino cuando la masa de cuerpos lo alcanzó. Sintió manos, tantas manos, agarrando sus piernas, sus brazos, su cabello. Miró hacia atrás y vio a su hijo, Rafael, llorando, tirando de él hacia la oscuridad. Lo siento, papá, sollozó Rafael. No puedo controlarme. No puedo parar. Esto es lo que somos ahora. Esteban miró hacia adelante, hacia donde Inés extendía sus manos, gritando su nombre. Miró a Tomasito, a salvo del otro lado, y tomó una decisión. Sacó el cuchillo que llevaba en su cinturón, el cuchillo ceremonial que cada patriarca Cárdenas heredaba, y cortó. No a las manos que lo agarraban. Se cortó a sí mismo, profundo, a través de las muñecas, los tendones, las arterias. Inés, dijo con calma mientras su sangre brotaba. Corre, corre y nunca mires atrás. Cría a Tomasito lejos de aquí. Y si alguna vez tiene hijos, no les cuentes esta historia. Deja que el nombre Cárdenas muera con nosotros. ¡No! Inés intentó alcanzarlo, pero era demasiado tarde. Las manos tiraron de Esteban hacia atrás, hacia las sombras, hacia la masa de carne y piedra que había sido su familia durante generaciones. Lo último que vio fue su rostro, sereno, en paz, finalmente libre de la carga de ser un Cárdenas. Inés se obligó a girarse. Tomó a Tomasito de la mano y corrieron. Corrieron hasta que la casa Cárdenas no era más que una silueta oscura contra el cielo nocturno. Corrieron hasta que sus pulmones ardían y sus piernas no podían dar un paso más. Corrieron hasta que el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosa y dorado. Solo entonces Inés se permitió mirar atrás. La casa seguía de pie. Pero algo era diferente. Las ventanas estaban oscuras, no solo sin luz, sino oscuras como pozos sin fondo. Y mientras observaba, vio movimiento en una de ellas. Una figura pequeña, familiar, Lucía, o lo que había sido Lucía, mirándola desde la ventana del segundo piso. Levantó una mano en despedida. Inés la saludó de vuelta, lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces tomó a Tomasito, su último hijo, su última posibilidad de redención, y se alejaron, dejando atrás el casarón que había devorado a su familia. Pero mientras caminaban por el camino polvoriento que llevaba a Valparaíso, Inés sintió algo. Una presencia. Miró hacia abajo y vio su reflejo en un charco de agua de lluvia. Y en ese reflejo, justo detrás de ella, estaba la silueta borrosa de un hombre, alto, con los rasgos de Esteban, observando, siguiendo. Cuando parpadeó, había desaparecido. Pero Inés sabía la verdad. El pacto podría haberse roto. Las anclas podían estar destruidas. Pero la casa Cárdenas no dejaría ir a su última pieza tan fácilmente. Y en su vientre, donde una nueva vida comenzaba a crecer, una vida que había olvidado mencionar a Esteban en medio del caos, sintió un movimiento, demasiado temprano para ser el bebé pateando. Algo más. Algo que ya estaba marcado. 29 años después. La clínica en Santiago era pequeña pero limpia, con paredes blancas que olían a desinfectante y esperanza falsa.
Inés, ahora con el cabello completamente gris, arrugas profundas marcando su rostro, se sentó en la silla de plástico con las manos temblando sobre su regazo. El doctor revisó los resultados por tercera vez antes de hablar. Señora Valenzuela, los análisis son concluyentes. El crecimiento es maligno. Sin tratamiento agresivo, le quedan quizás 6 meses. Inés asintió lentamente. Había adoptado el apellido de soltera de su madre después de huir de Valparaíso, intentando borrar cualquier rastro del nombre Cárdenas. Pero algunos legados no podían ser abandonados tan fácilmente. ¿Hay dolor?, preguntó el doctor. Siempre ha habido dolor, respondió ella, y no se refería solo al cáncer. Cuando salió de la clínica, Tomasito, ahora Tomás, un hombre de 36 años con su propia familia, la esperaba en el auto. Había envejecido bien, con apenas algunas canas en las sienes y arrugas de risa alrededor de sus ojos. Había construido una vida normal, una vida buena. Arquitecto, casado con una mujer amable llamada Patricia, padre de 2 hijas. Inés nunca le había contado la verdad completa. Le había dicho que hubo un incendio, que su padre y hermanos fallecieron, que debían empezar de nuevo, y Tomás, bendecido con la capacidad humana para olvidar traumas infantiles, había aceptado esa narrativa. Los recuerdos de aquella noche se habían difuminado en su mente como pesadillas borrosas. Pero Inés nunca olvidó. ¿Qué dijo?, preguntó Tomás mientras conducía. Que debo poner mis asuntos en orden, respondió Inés, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido su refugio durante casi 3 décadas. Tomás apretó el volante. Mamá, hay tratamientos. Podemos... No. Ella puso su mano sobre la de él. Es hora. Hay algo que debo hacer antes de irme, algo que debí hacer hace mucho tiempo. Esa noche, en la pequeña casa que Inés había comprado en un barrio tranquilo de Santiago, abrió un baúl que no había tocado en años. Dentro estaban las reliquias de su vida anterior. Fotografías de Rafael y Lucía cuando eran niños, el anillo de bodas que se había quitado el día que huyó, y una caja de madera envuelta en cadenas. Dentro de esa caja estaba el libro de cuero. Lo había robado en su huida, arrancándolo de la biblioteca mientras la casa colapsaba. No sabía por qué lo tomó. Quizás como evidencia, quizás como advertencia. Pero durante 29 años no se había atrevido a abrirlo. Ahora, con la muerte acercándose, finalmente rompió las cadenas. El libro se abrió solo, las páginas volteándose hasta llegar al final. Y allí, escrito con tinta fresca, imposiblemente fresca, estaban 3 nombres nuevos. Tomás Valenzuela, Isabel Valenzuela, Sofía Valenzuela, las hijas de Tomás, sus nietas. Entonces, Inés sintió que el mundo se inclinaba. No. No era posible. Habían escapado. Habían roto el pacto. Ella había destruido las anclas. Esteban se había sacrificado. Habían abandonado el nombre Cárdenas. Pero cuando levantó la vista, vio su reflejo en el espejo de la sala, y detrás de ella, apenas visible, estaba la silueta. La misma que había visto en aquel charco hace 29 años. Esteban, o lo que quedaba de él, observando, esperando. Nunca se rompió, ¿verdad?, susurró al reflejo. El pacto siempre estuvo ahí, siguiéndonos. La silueta no respondió. Simplemente señaló hacia su vientre, y entonces Inés recordó. El bebé. El hijo que llevaba cuando escapó. El hijo que corrió al baño, vomitando bilis y terror. Porque finalmente comprendió la verdad horrible que había estado negando durante casi 3 décadas. Nunca había dado a luz a ese bebé. Después de escapar de la casa, hubo sangrado. Pensó que había perdido el embarazo por el estrés, el trauma. Pero nunca vio al feto. Nunca hubo evidencia física. Simplemente dejó de estar embarazada. ¿O acaso el bebé nunca había sido real? ¿O había nacido de alguna otra forma? Se miró las manos, notando por primera vez las venas oscuras que se ramificaban bajo su piel pálida. Las había atribuido a la edad, a la enfermedad, pero ahora, viéndolas realmente, se parecían tanto a las venas que había visto en Lucía durante su transformación. El cáncer. ¿Realmente era cáncer? ¿O era algo más? Algo que había estado creciendo dentro de ella durante 29 años, esperando el momento correcto para florecer.
Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. 3 golpes, lentos, deliberados. Inés se congeló. Nadie golpeaba así. Nadie excepto... Caminó hacia la puerta con piernas temblorosas y miró por la mirilla. No había nadie. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo en el umbral. Una fotografía, vieja, amarillenta por el tiempo. La reconoció inmediatamente. Era el retrato familiar que colgaba en la sala de la casa Cárdenas. El mismo que había visto cambiar aquella noche terrible. En la foto, la familia Cárdenas posaba formalmente. Esteban, Inés, Rafael, Lucía, Tomasito. Pero había algo nuevo. Una sexta figura, borrosa, de pie detrás de Inés. Una figura que no había estado allí antes. Una figura que tenía su rostro, pero joven. Embarazada. Y en el vientre de esa figura fantasmal, dibujado en lo que parecía sangre fresca, había un símbolo. El mismo símbolo que marcaba el pozo en el diagrama del libro. Inés supo entonces lo que debía hacer. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Tomás, tomó un autobús hacia Valparaíso. El viaje duró horas, y con cada kilómetro, sentía el peso en su pecho crecer. No era solo la enfermedad. Era anticipación. Era llamado. Era destino. Cuando llegó, contrató un taxi para que la llevara a las colinas donde había estado la casa Cárdenas. El conductor la miró extrañado. Esa área había sido abandonada durante décadas, declarada inestable después de que las minas colapsaran. Nadie va allí, advirtió. Dicen que está maldito, que la gente desaparece. Lo sé, respondió Inés simplemente. El taxi la dejó en el camino polvoriento, negándose a acercarse más. Inés caminó el resto del trayecto, sintiendo cómo sus pulmones luchaban por respirar, cómo sus piernas amenazaban con ceder. Pero continuó. Y allí estaba. La casa Cárdenas seguía en pie. Imposible, después de todo lo que había pasado, pero allí estaba. Las paredes exteriores estaban cubiertas de enredaderas y musgo, las ventanas rotas, el techo parcialmente colapsado. Pero la estructura permanecía, obstinada, negándose a morir. Inés empujó la puerta principal. Esta vez, se abrió fácilmente. El interior era un cementerio de memorias. Muebles cubiertos de polvo, retratos caídos, el piso manchado con algo que podría haber sido sangre o simplemente óxido. Pero el aire vibraba con presencia. Con vida. He vuelto, anunció al silencio. ¿Es esto lo que querías? Las paredes respondieron. No con sangre esta vez, sino con luz. Un brillo suave, pulsante, como un corazón latiendo. Y desde las profundidades de la casa, escuchó voces. Mamá. Era Rafael. Su voz clara, sin distorsión, exactamente como sonaba cuando tenía 17 años. Inés. Esteban. Su esposo. El hombre que se había sacrificado para salvarla. Has vuelto a nosotros. Lucía. Su hija pequeña, que había aceptado convertirse en guardián. Inés caminó más profundo en la casa, siguiendo las voces hasta llegar a la biblioteca. El libro de cuero estaba allí, abierto sobre la mesa, como si la hubiera estado esperando. Pero ahora podía leer todas las páginas. Cada palabra. Cada secreto. El pacto original no había sido hecho por Matías Cárdenas. Había sido hecho por su esposa, Adelaida. Una mujer desesperada que había perdido 3 hijos a la fiebre. Una mujer que había suplicado a cualquier poder que escuchara que le devolviera a sus bebés. Y algo respondió. Algo antiguo que vivía en las profundidades de la tierra. Algo que había sido adorado por los pueblos originarios antes de que los conquistadores llegaran. Algo que recordaba cuando los humanos le ofrecían tributo en forma de vida. El pacto era simple. Devolverían a sus hijos, pero cada tercera generación debería pagar con 3 almas. No como castigo, sino como intercambio. Vida por vida. Eternamente. Y Adelaida había aceptado, sin comprender que condenaba a su descendencia por siempre. Pero había algo más. Un detalle final que Inés nunca había sabido. El guardián, la persona que aceptaba quedarse voluntariamente, tenía un poder. El poder de terminar el pacto para siempre. Pero solo si cumplía una condición.
Debía traer de vuelta a un Cárdenas dispuesto a reemplazarlo por elección propia, sin coerción, sin desesperación. Solo amor puro. Lucía había esperado casi 30 años. Esperando que su madre regresara. Esperando que eligiera quedarse. Inés sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Comprendía ahora. El cáncer no era castigo. Era invitación. Era el llamado de su hija, diciéndole que era hora. Que finalmente podían estar juntos. Que finalmente podían liberar a todos los demás. Estoy aquí, dijo Inés en voz alta. Acepto. Me quedo en lugar de Lucía. Libérenla. Liberen a todos. El silencio fue absoluto. Entonces, lentamente, las paredes comenzaron a cambiar. El adobe se volvió transparente, y detrás de él, Inés pudo ver figuras. Docenas de ellas. Cientos. Todas las almas Cárdenas que habían sido tomadas a lo largo de las generaciones, atrapadas en un limbo entre vida y muerte. Y al frente, estaban sus seres amados. Rafael, todavía 17, sonriendo con esa sonrisa traviesa que ella recordaba. Esteban, con los brazos abiertos, sin las heridas que se había infligido. Y Lucía, su pequeña Lucía, finalmente libre de esa expresión distante y vacía. Simplemente una niña otra vez, llorando de alegría. Gracias, mamá, susurró Lucía. Gracias por volver por mí. Una por una, las figuras comenzaron a desvanecerse. No en agonía, sino en paz. Flotando hacia arriba, hacia la luz que comenzaba a filtrarse a través del techo. Liberadas finalmente de su prisión de carne y piedra. Inés observó a su familia irse. Rafael con una última sonrisa. Esteban con un asentimiento orgulloso, Lucía con un beso al aire, y entonces fue su turno. Y sintió las paredes acercándose, no con amenaza, sino con abrazo. El dolor en su pecho se desvaneció. El cansancio desapareció. Y por primera vez en 29 años, Inés sintió paz. Se recostó en el suelo de la biblioteca, cerrando sus ojos. Y cuando los abrió, ya no estaba en la casa. Estaba en algún lugar cálido, luminoso, donde el tiempo no existía y el dolor era solo un recuerdo distante. Y allí, esperándola, estaban todos ellos, su familia, completa, finalmente reunida. ¿Terminó?, preguntó Inés. Lucía tomó su mano. Terminó. El pacto está roto. Tomás y sus hijas están a salvo. La línea Cárdenas es libre. 3 días después, un grupo de excursionistas reportó humo en las colinas sobre Valparaíso. Cuando los bomberos llegaron, encontraron que la antigua casa Cárdenas, abandonada durante décadas, había colapsado completamente. Ardía con llamas que no necesitaban combustible, consumiendo cada viga, cada piedra, cada recuerdo. En los escombros encontraron un cuerpo. Una mujer mayor, identificada después como Inés Valenzuela. Los forenses determinaron que había muerto pacíficamente, probablemente por complicaciones cardíacas. Su rostro tenía una expresión serena. En su mano sostenía una fotografía carbonizada. Apenas visible entre las cenizas, se podía distinguir a una familia feliz, completa, juntos. Tomás lloró en el funeral. No entendía por qué su madre había vuelto a ese lugar terrible. No recordaba realmente lo que había pasado allí cuando era niño. Pero mientras bajaban el ataúd, sintió algo. Una presencia cálida, familiar, como un abrazo de despedida. Miró alrededor, pero no vio nada, solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Esa noche, en su casa en Santiago, Tomás se despertó sobresaltado. Había soñado con una casa grande, con paredes que sangraban, con voces llamándolo desde la oscuridad. Había soñado con un hermano y una hermana que no recordaba tener. Bajó las escaleras, sediento, y al pasar frente al espejo del pasillo, se detuvo. Por un instante, solo un instante, vio su reflejo rodeado de figuras. Un hombre mayor que se parecía a él. Un joven adolescente. Una niña. Todos sonriendo. Todos saludando. Parpadeó. Y habían desaparecido. Pero en el espejo, escrito con el vaho de su propio aliento, había 2 palabras. Estás libre. Tomás tocó las palabras, sintiéndolas desvanecerse bajo sus dedos. No entendía. No recordaba. Pero algo profundo en su alma,
Algo que había cargado desde que era un niño de 7 años huyendo en la oscuridad, finalmente se liberó. Volvió a la cama, abrazó a su esposa, y por primera vez en su vida, durmió sin pesadillas. En las ruinas de la casa Cárdenas, ahora completamente reducida a cenizas, algo más se extinguió. El pozo, aquel abismo sin fondo que había contenido hambre y oscuridad durante más de un siglo, finalmente se cerró. La tierra misma se curó sobre la herida, sellándola con piedra nueva y raíces frescas. Las entidades que habían morado allí, alimentándose de dolor generacional y deudas de sangre, se desvanecieron. Sin Cárdenas que sacrificar, sin pacto que cumplir, simplemente dejaron de ser. Y en algún lugar más allá de la vida y la muerte, en ese lugar cálido donde el tiempo no tiene significado, Inés Cárdenas se sentó con sus hijos y su esposo bajo un árbol que nunca dejaba de florecer. ¿Valió la pena?, preguntó Rafael, ahora eterno en sus 17 años, jugando con sus hermanos como nunca pudo hacer en vida. Inés miró hacia donde sabía que existía el mundo de los vivos. Vio a Tomás con sus hijas, riendo, viviendo, sin saber que había sido salvado. Vio a Isabel y Sofía crecer sin el peso de una maldición que ni siquiera sabían que existía. Sí, respondió, y su voz no llevaba arrepentimiento. Valió cada momento. Esteban puso su mano sobre la de ella. Eras la única que podía romperlo. La única que amaba lo suficiente para volver, para elegir quedarse. No fue elección, corrigió Inés suavemente. Fue lo que siempre debió ser. Una madre protegiendo a sus hijos. Todos ellos. Los que perdí y los que aún viven. Lucía recostó su cabeza en el hombro de su madre. Finalmente en paz, después de décadas como guardián. Gracias por no olvidarnos. Gracias por volver. Siempre volvería, susurró Inés, besando el cabello de su hija. 1000 veces. En cada vida. Y allí, en ese lugar más allá del dolor y el tiempo, la familia Cárdenas finalmente encontró lo que el pacto nunca les había permitido tener. Descanso. Paz. Juntos. Para siempre. Años después, cuando las autoridades finalmente limpiaron el terreno donde había estado la casa Cárdenas, encontraron algo extraño. Donde había estado el sótano, había brotado un árbol. No de ninguna especie nativa de Chile. Los botánicos no pudieron identificarlo. Florecía todo el año, con flores blancas que brillaban suavemente en la oscuridad. Y dicen, aunque esto es solo rumor, que si escuchas con atención bajo sus ramas, puedes oír risas, de niños jugando, de una familia reunida, de almas finalmente libres. Y en Santiago, Tomás Valenzuela vivió el resto de su vida sin saber que había sido parte de una historia de terror que había durado un siglo. Crió a sus hijas con amor, envejeció con gracia, y cuando finalmente llegó su hora, murió en paz, rodeado de familia, sin maldiciones, sin deudas, sin sangre en las paredes, simplemente un hombre que tuvo la fortuna de ser amado por una madre dispuesta a sacrificarlo todo. La casa Cárdenas se convirtió en leyenda local, una historia que los padres contaban para asustar a los niños. Pero con cada generación los detalles se difuminaban, el terror se volvía mito, y eventualmente solo quedó el árbol. Un monumento silencioso a una familia que había pagado el precio final, y a una madre que lo había terminado, para siempre.